discipulado es transferencia de vida. Hay algo que enseñar, pero cuando Jesús habla en Mateo 28 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no enseñándoles todas las cosas que os he mandado. El que guarden significa que el discipulado tiene que ayudar a la persona a, para mí, tres cosas. Número uno, la primera es a seguir a Cristo. Yo no puedo hacer discípulos míos, yo tengo que ser discípulo de Cristo. Lo segundo que quiero ayudarlo es a su santificación. Yo quiero ayudarle a que cada día vaya creciendo en la relación personal. Y tercero, yo quiero que se multiplique. Y aquí es donde muchas iglesias posiblemente hemos fallado. Es bueno revisar otra vez nuestro discipulado y preguntarnos. Jesús dijo en Mateo 4:19, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Era seguir a Jesús, era ser transformado por Jesús y era convertirse en un multiplicador por Jesús. Pastor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, estoy bien, bendecido y emocionado por esta gran oportunidad, de verdad. Qué gozo, hermano, tener este libro. Ya lo tengo aquí en mis manos. Lo tengo por Este acá libro de también. reflexión. Gracias por este contenido, un libro bastante práctico, directo, de mucha exhortación y al mismo tiempo de ánimo, de mucho ánimo para todo pastor. Y creo que la palabra clave es el reenfoque. Para mí personalmente lo leí de esa manera, como un reenfoque de lo que es la plantación y el crecimiento en las iglesias. Y bueno, primero, ¿por qué cree que es necesario? ¿Por qué crees que es necesario hablar sobre el tema de la misión de la iglesia en estos tiempos? Bueno, el libro tiene un título que es bastante, traté de ser lo más explicativo posible, porque creo que la iglesia tiene que continuar en la misión de Dios. Escuchamos decir que, bueno, la iglesia no tiene una misión, sino que Dios es el Dios misionero por excelencia. Él tiene una iglesia en la tierra para cumplir esa misión. Entonces, para mí la importancia del libro es cómo nuestras iglesias continúan enfocadas en la misión. Podemos tener muchas reuniones, podemos tener muchas cosas y actividades, pero la pregunta es, ¿estamos en la misión? Entonces, ¿cómo movilizar a ese pueblo de Dios para la misión? Es la clave de avanzar la misión. ¿Por qué es importante? Porque es muy posible que con el transcurso del tiempo en nuestras iglesias podamos ir desviándonos y acomodándonos a un estilo de vida que no realmente es un estilo de vida en misión. Si queremos movilizar a la iglesia y avanzar, necesitamos volver a revisar algunos principios y es por eso que este libro surgió, porque es lo que Dios nos ha ido moviendo a hacer aquí en nuestra iglesia para continuar en la misión y no desenfocarnos. Gracias, sí, me encanta cuando comienza el libro y dice que este no es un manual de pasos a seguir para ver el crecimiento de la iglesia o un libro más de crecimiento, ¿no? Sino que es un libro que nos habla de los principios bíblicos que ustedes siguieron como un testimonio. Y usted menciona que la iglesia pertenece a Cristo y que Él prometió edificarla. Y eso desde el primer capítulo ya da mucha paz para todo pastor, para todo plantador. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esta verdad para un pastor que siente el peso del ministerio sobre sus hombros? Bueno, esta verdad que es bíblica, ya tiene dos, para mí, dos implicaciones muy prácticas. La primera implicación práctica, ya tú la mencionaste, es que le quita el peso al pastor de creer que es responsable por crear crecimiento en la iglesia. No, es la promesa del Señor hacer crecer su iglesia, edificar su iglesia. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él dice, primero, es mi iglesia, él es el dueño. Segundo, él dice, la roca es un fundamento sólido, que es la declaración de que Cristo es el Hijo de Dios. Y tercero, él dice, yo soy el edificador. Entonces, ¿por qué eso primero nos da paz como pastores? Porque a veces nosotros tratamos de crear el crecimiento de la iglesia. Entonces, primero me da paz saber, ok, yo no soy el responsable de hacer que mi iglesia crezca. Es Cristo. Ahora, la segunda cosa que nos da no es solo paz, es ánimo. ¿Por qué nos da ánimo? Porque si el Señor ha prometido hacer crecer su iglesia, puedo animarme cada mañana como pastor sabiendo es Él que lo va a hacer y yo solamente voy a participar en lo que Él va a hacer. Entonces me da paz porque me quita a mí la responsabilidad de producir crecimiento,
pero me da ánimo porque me hace tener un ministerio a la expectativa de lo que Dios está haciendo, produciendo crecimiento. Entonces, para mí las dos cosas clave de este texto y de esto es ánimo y paz. Paz porque yo no soy el que lo tiene que producir, pero ánimo porque como va a pasar, yo me voy a organizar y voy a movilizar a la iglesia para ver ese crecimiento pasar. Amén. Qué importante eso. Justo en la iglesia también estábamos viendo esto cuando Romanos dice que la vida cristiana es gozo, justicia y paz, ¿no? Y Yeah. eso debe caracterizar a- al ministerio. Y cómo podemos tomar esta idea de tener paz en medio de todo este ministerio y también sopesar con lo que dice Pablo cuando él dice que cada día se agolpa sobre él la carga por la iglesia? ¿Cómo podemos ver un balance bíblico en medio de esto? Bueno, todo comienza con el llamado. Cuando el Señor nos llama al ministerio pastoral o al ministerio, cualquier ministerio, el Señor pone una carga especial en nosotros. Y todo el que ha experimentado el llamado de liderazgo sabe que hay una carga especial. Y el balance tiene que ser saludable en cuanto a hasta dónde es mi responsabilidad, yo quiero ser fiel con lo que Dios me ha dado y hasta dónde es responsabilidad de Dios. Cuando podemos hacer eso, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo lo digo en el libro, ser fiel. ¿Cuál es la ley de Dios? Añadir crecimiento. Colosenses 2:19 dice que la iglesia crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, yo no puedo ser negligente. Yo tengo que ser un buen mayordomo de las personas que Dios trae a mi iglesia, del mensaje que Dios ha puesto, que es el evangelio, de la tarea de discipulado, de la multiplicación de líderes. Entonces, yo creo que el balance se encuentra en saber cuál es la parte de Dios y cuál es la mía. Y yo defino en el libro que la parte nuestra es fidelidad. Dios no quiere que seamos responsables de los resultados, sino de fidelidad. Amén. Gracias por eso. También menciona usted en el libro a la gracia como el motor del crecimiento. ¿Cómo experimentamos personalmente la gracia de Dios sosteniendo su ministerio en medio de los desafíos y las limitaciones? ¿Cómo experimentamos esa gracia? Bueno, eso es, yo creo que es lo más lindo. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos. Y esto es poderoso porque la palabra gracia es regalo no merecido. Entonces, ¿qué no merecimos? En primer lugar, nuestra salvación. Entonces, ya motivación por gracia significa, yo no voy a trabajar para mi salvación, voy a trabajar porque soy salvo. Eso es en la vida diaria, ¿right? Ahora, en el ministerio igual. Yo no voy a trabajar en el ministerio porque quiero ganarme la reputación, no, sino porque Dios me ha dado la bendición y la oportunidad de servir. Entonces, la vida diaria tiene dos cosas. Tiene retos muy difíciles que solo por la gracia de Dios un pastor los va a poder enfrentar. Porque nos damos cuenta que no tenemos la sabiduría, no tenemos la habilidad, no tenemos a veces el apoyo, pero tenemos a la gracia de Dios con nosotros, que es el regalo no merecido. Yo siempre digo, entre nuestro llamado o en nuestra asignación y nuestras habilidades siempre va a haber una gran brecha y esa brecha la cubre la gracia de Dios. Dios lo único que quiere es que seamos obedientes. Ahora, la gracia también me impulsa a cada día dar lo mejor de mí, a cada día trabajar más, no para que Dios me dé nada, sino por todo lo que ya he recibido de Dios. Y cuando un pastor, un líder o un creyente simplemente puede disfrutar esa gracia de Dios, entonces sabe que va a dar un paso de fe y por la gracia de Dios, Dios suplirá lo que falta. Por la gracia de Dios, Él lo hará, no por nuestra competencia. En segundo lugar, cada día cuando termino el día y veo su gracia en mí, ¿qué me motiva? A otro día más, dar lo mejor de mí. Entonces eso es, motivado por la gracia. Amén. Muchísimas gracias por eso también. Creo que lo que dice es muy importante porque a veces caemos como pastores, en estar pensando que sí tenemos un rol, pero a veces pensamos que todo depende de nosotros, ¿no? Todo que tiene que movilizarse a través de nosotros o que podemos tomar esa carga y confundir la responsabilidad con control o con
obsesión de manejo, ¿no? Y creo que en ese sentido nos ayuda muchísimo lo que menciona. También habla usted acerca de este libro que me pareció muy interesante también sobre la inversión de la vida del pastor en la vida de los demás, de manera que los demás, el cuerpo de Cristo, sea también un cuerpo que esté eh, no solamente siendo un espectador o un consumidor, sino también una iglesia activa para la misión del Señor. ¿Pudiera ahondar un poco más en eso, por favor? Claro, bueno, uno de los textos favoritos míos en el ministerio es Efesios 4, 11, 12 y en lo adelante. Y de ahí sale la estrategia, que cuando van a leer el libro se van a dar cuenta que conectar, cuidar y crecer sale de Efesios, capítulo 4, verso del 13 en lo adelante. Pero volvamos atrás. La pregunta es, ¿cómo invertirnos en otro y por qué es importante? Porque eso es lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, está diciendo cuando escribe a los Efesios. Él dice, el mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es nosotros, los líderes, y no vamos a entrar en los ministerios y todo eso, sino quiero que escuchen esto, somos un regalo a la iglesia, porque somos un don. Con ese regalo, Dios lo que quiere hacer es que mi vida, mi ministerio, mis talentos, mis dones sean usados para edificar a otros. Y eso no ocurre si yo no soy intencional en establecer relaciones, si no soy intencional en comunicar a otros esos dones y no soy intencional en usar los dones para edificar a otros. Hay una definición importante que no está en el libro, pero yo la tengo siempre. Tenemos dos opciones, una es negativa y otra es positiva. O usamos a la gente para edificar nuestros ministerios, y eso es egoísmo, eso es egocentrismo, o usamos nuestro ministerio para edificar a la gente, y eso es extensión del reino. Entonces, en el libro también hablo de la importancia de nosotros como líderes movilizar a la gente, invertir en la gente, pasar tiempo con la gente para que eso suceda. Gracias, excelente esa frase de... ¿O utilizamos como esto otra vez? Si pudiera repetirlo otra vez. O utilizamos a las personas para edificar nuestro ministerio, eso es egoísmo, egocentrismo, manipulación, Ujú. o edificamos o utilizamos nuestro ministerio para edificar a la gente. Y eso es lo que Cristo hizo. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo, invertir en otros para que ellos crezcan. Usted insiste también en el libro que el discipulado es mucho más que un programa. Sí. ¿Cómo puede una iglesia cultivar una cultura de discipulado que abarque, como dice en el libro también, todas las áreas de la vida del creyente? Es interesante porque el concepto de discípulo y discipulado en el mundo occidental, donde vivimos la mayoría de nosotros, eh, no se entiende bien a la luz de la Biblia. Porque nosotros que vivimos un mundo occidental, que desde que nacimos estamos en aulas, clases, maestro, un grupo de estudiantes, cuando llegamos a la iglesia, creemos que el discipulado es eso, es enseñar una cantidad de información a alguien y después de que se gradúa ya es un discípulo. Pero si uno mira lo que es el discipulado en la Biblia y en el mundo oriental, donde Jesús hizo discípulos, Pablo hizo discípulos, y aún los rabinos hacían discípulos en los hebreos, era diferente. Era una transferencia de vida a través de la relación. Y la razón por la que yo digo que la importancia de retomar una visión clara del discipulado es, discipulado es transferencia de vida. Sí, hay algo que enseñar, pero cuando Jesús habla en Mateo 28 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no enseñándoles todas las cosas que os he mandado. El que guarden significa que el discipulado tiene que ayudar a la persona a, para mí, tres cosas. Número uno, la primera es a seguir a Cristo. Yo no puedo hacer discípulos míos, yo tengo que ser discípulo de Cristo. Jesús siempre dijo, venir en pos de mí, venir en pos de mí. Vemos en Juan que habían oído a Juan, pero habían seguido a Jesús. Los primeros discípulos de Juan siguieron a Jesús. Entonces yo tengo que ayudar a la gente a seguir a Cristo. Lo segundo que quiero ayudarlo es a su santificación. La segunda S, santificación. Yo quiero ayudarle a que cada día vaya creciendo y siendo transformado por Cristo. Y a veces la información no solamente es importante, es la relación personal. Y tercero, yo quiero que se multiplique. ¿Por qué? Porque debo capacitar a mi discípulo. Y aquí es donde muchas iglesias posiblemente hemos fallado.
pasa la gente el discipulado, pero no se acaba de multiplicar, porque estoy dando más información o le estoy dando más conocimiento que capacitación. Le estoy enseñando a hacer cosas para él, pero no le estoy enseñando a multiplicarse. Entonces yo creo que es bueno revisar otra vez nuestro discipulado y preguntarnos, Jesús dijo en Mateo 4:19, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Era seguir a Jesús, era ser transformado por Jesús y era convertirse en un multiplicador por Jesús. Entonces, para mí el discipulado tiene que ver con esas áreas. Cómo ayuda a personas a seguir a Cristo, cómo ayuda a personas en su santificación, pero cómo ayuda a personas a que se multipliquen, que ellos puedan hacer discípulos a otros. Gracias. Y teniendo esta visión de discipulado, de plantación, de edificación y tantos conceptos tan claros en el cuerpo del liderazgo, ¿cómo hace un equipo de liderazgo para comunicar esta idea a su iglesia y hacer que esto sea transmitido eficazmente y que forme una cultura donde esto no solamente quede como el ideal de la oficina pastoral, sino que sea la realidad de la iglesia? Bueno, para eso está el libro. Y honestamente, estamos promocionando el libro, pero para eso está el libro. Porque el libro nos va a ayudar, en primer lugar, y yo lo digo en el libro, si esto solo está en la mente del pastor, o solo está en la mente de cuatro líderes, cuando el pastor se vaya, o esos cuatro líderes se vayan, la iglesia se detiene otra vez y tiene que volver a buscar el rumbo. La idea del libro es que se cree una clara visión de la estrategia, perdón, una clara visión del qué Dios está llamando a hacer esta congregación. Segundo, que se cree una estrategia sólida y procesos claros para movilizar a la gente y que constantemente se evalúe. ¿Cuál es la idea? Que esto no lo tenga solo el pastor. La idea es que se transmita constantemente en el liderazgo y aún hasta toda la iglesia debe conocer cuál es nuestra visión, cuál es nuestra estrategia para cumplir esa visión y cuáles son los procesos, qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos una reunión cada 2 meses que se llama la reunión de ADN, donde vienen todos los líderes, no solo los que son eh, personal de trabajo pagados, no, todos los que sirven en todas las capacidades y recalibramos. Tenemos tres cosas que hacemos. Número uno, celebramos. Oh, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo está haciendo? Porque la gente quiere ver también el marcador, ¿no? ¿Quién va ganando? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? Entonces, segundo, lo que hacemos es calibrar. Hay algo que posiblemente nos estamos desviando, hay que decirlo constantemente. Y por último, vemos el calendario y decimos qué es lo que viene por delante. Ahora, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo una iglesia puede transmitir eso a todos sus niveles? Yo creo que la clave es una palabra muy profunda del griego, repite, repetir, repetir, repetir. No podemos asumir que ya lo dijimos una vez y la gente lo captó, la gente lo entendió. Siempre hay que repetir. Yo creo que Nehemías repite la visión cada 26 días. Yo creo que una vez al mes hay que repetir, hay que crear eslogans pequeños donde cuando digamos cuál es la misión de la iglesia, la gran comisión, no hay otra cosa que hacer. ¿Cuál es nuestra estrategia, por ejemplo, en Prestonwood? Conectar, cuidar y crecer. Que pueda ser transferible, que sea el vocabulario, que sea la cultura de la iglesia, aún si el pastor se va o que el liderazgo de la iglesia pueda decir al pastor que viene, mire pastor, esta es nuestra visión, esta es nuestra estrategia y estos son nuestros procesos. Usted nos puede dirigir en esto. Imagínate un pastor que nos esté escuchando hoy, que una iglesia te llame para ser su pastor y al llegar te diga, aquí no sabemos cómo se hace nada, usted arrégleselas. ¿Qué va a pasar en los primeros 2 años de ese pastor? Frustración, escribirlo todo, pensarlo todo, luchar con todo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia si una iglesia guiada por su pastor y guiada por una buena organización que en este libro estamos planteando, se va, viene otro pastor y la iglesia, los líderes le llaman y dicen, mire, pastor, esta es nuestra visión. Esta es nuestra estrategia para cumplir esta visión y estos son los procesos que usamos. Aquí cada cual sabe lo que tiene que hacer. Nosotros queremos que usted sea nuestro pastor para que nos siga guiando en la dirección que Dios nos llamó hace 5 años. Esta es nuestra visión. ¿Cómo se sentiría ese pastor? Dirá, oh, perfecto, ya entiendo para dónde van,
Ya entiendo cómo van, ya entiendo quién se encarga de cada cosa y ahora yo me sumo al equipo. Entonces, lo que el libro trata de hacer y lo que tratamos de hacer es clarificar una visión, clarificar estrategias claras, procesos, movilizar a la gente y por eso entonces la iglesia empieza a andar en la misión. Todo el mundo unido a la misión. Pero la clave es repetir. Bien, bien, gracias. Y viendo esto, ¿cuáles han sido de repente algunos de los malentendidos que usted ha podido identificar en diversas iglesias, ¿no? Por ejemplo, yo he podido escuchar ante el deseo de muchas iglesias en transicionar de la idea de, mira, todo debe fluir, todo debe ser de acuerdo a lo que guíe el espíritu y vamos viendo acá lo que va pasando cada año. eh, y de repente plantear una estrategia se siente como limitar al Espíritu Santo, como manejar las cosas humanamente. ¿Qué consejo les daría a estas personas? Bueno, yo creo que el Espíritu Santo está en la planificación. O sea, el Espíritu Santo no llega tarde. El Espíritu Santo puede estar en reuniones de planificación, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios sabe lo que va a estar pasando próximos días. Si miramos toda la Biblia, Dios es un Dios de orden y de estrategias. Cuando iban a la batalla, ya Dios les decía lo que iban a hacer. Por ejemplo, vamos a mirar el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios le está diciendo a Abraham qué va a hacer. Dios le está diciendo en el tiempo de los reyes cómo se iban a librar las batallas. Vas a salir, te vas a quedar aquí, el pueblo va a rodear. Jericó fue tomada con una estrategia de Dios. No tiene lógica humana, pero es una estrategia de Dios. Y después, por todo el Antiguo Testamento, vemos que Dios le da a su pueblo estrategias para lograr los propósitos de Dios. En el Nuevo Testamento, bueno, ya estamos en el Nuevo Testamento, ok, perfecto. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús va a alimentar a 5.000, él no dijo, bueno, yo tráigame los panes y los peces y vamos a ver cómo esto se organiza y el Espíritu Santo nos va a guiar. No, él le dijo, ok, tengo un plan. Ustedes van a sentar a las personas en grupos de a tanto y vamos a repartir de esta manera. Entonces, Dios siempre tiene un plan, el Espíritu Santo está al tanto de ese plan y los pastores y líderes debemos en oración tratar de encontrar cuál es el plan organizado. Después vemos en la iglesia de los nuevos creyentes, que hay un plan. Hay un plan del Espíritu Santo para cuando las viudas de los griegos no están siendo atendidas. Hay un plan del Espíritu Santo y les pareció bien al Espíritu Santo y a ellos nombrar a un grupo de personas para que se encargaran estratégicamente de uno servir a las mesas y otros encargarse de la palabra y de la oración. Después vemos a Pablo que deja a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta y le dice, por esta causa te dejé para que corrijas lo deficiente, para que establezcas ancianos. O sea, hay procesos, hay planes que son espirituales, que son del Espíritu Santo, que si los pastores ignoramos eso, podemos estar ignorando que Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿que la estrategia es la que hace crecer la iglesia? No. La estrategia es la que hace de la iglesia responsable por el crecimiento que Dios da. Si Dios va a mandar lluvia, es mejor que la iglesia prepare los, eh, las vasijas. La lluvia viene de Dios, las vasijas las organizamos nosotros. Los panes y los peces los multiplicó el Señor, la distribución organizada le tocaba a los discípulos. En la conversión de 3.000 personas, ¿le tocó a quién? A Dios, el primer discurso de Pedro. Después, la vida de la iglesia, de organizarse en casas, de organizar los servicios, de organizar la repartición, le tocó a los apóstoles. Yo creo que una cosa no es no espiritual. Yo creo que no espiritual es no pensar en la estrategia de Dios. Y en la Biblia vemos a Pablo diciendo que hay diferentes dones y cada uno, según el don que ha recibido, debe ministrarlo a otro. Si no somos capaces de organizar el pueblo de Dios según sus dones para el crecimiento que Dios da, yo creo que no es espiritual. Ujú. No estaríamos siendo buenos mayordomos también, ¿verdad? Claro, obviamente, ni de los dones, ni de los recursos de la gente, ni aún del tiempo de las personas. Bien. Gracias, me encanta porque realmente es un libro que no solamente inspira, sino que encamina, ¿no? Nos da un camino a seguir, a lo menos, eh, como dice usted desde el comienzo del libro, no es como que sigan los mismos pasos que nosotros seguimos, pero nos da unos pasos para nosotros poder identificar qué es lo que el Señor también nos está guiando a hacer a cada Son, uno. son principios y eso es lo que quiero que todo el mundo escuche.
Y es posible que ahora un pastor que quiere ver su iglesia evaluarse, decir, a ver cuán bien estamos, ¿no? O cuán mal estamos. Posiblemente la visión esté clara. Y dice, bueno, en la visión yo no tengo problema. Pero lo que tal vez necesito mejorar un poquito es que la estrategia para cumplir nuestra visión no está tan clara. Entonces, con el equipo de líderes se trabaja en la estrategia. Pero posiblemente tiene la visión y la estrategia clara, pero le faltan procesos. Y cuando hablo de proceso es que todo el mundo sepa cuál es el próximo paso. Sí. Por ejemplo, llegó un nuevo convertido. Yo digo en el libro, para guiar a 20 personas se necesita una buena persona. Para guiar a 200 personas se necesita un buen proceso. Porque si el único que sabe todo es el pastor o la hermana Juanita, y ven acá, y él que se convirtió, ¿ahora qué hace? Oh, pregúntale a Juanita, ella sabe. Hay un problema. Porque Juanita va a poder responderle a 20 personas, pero no a 200 personas, no a 2000 personas. Ahora, si todo el mundo sabe cuál es el próximo paso en el proceso, oh, él se acaba de convertir, o mira, tu próximo paso en el proceso es llega aquí porque vas a empezar a ser discipulado. No, él viene de otra iglesia, por ejemplo. Bueno, viene de otra iglesia, ¿qué hacemos con él? Si lo pone en la clase de nuevo convertido, él va a decir, me están haciendo perder mi tiempo porque, pero si hay un proceso, no, para los que vienen de otra iglesia tenemos esto. Otro tipo de reuniones que los ayuda a entender quiénes somos como iglesia. Pero no solo lo sabe el pastor. Pastor, ¿y este dónde vino? ¿Dónde lo llevo? No, todo el mundo sabe. ¿A dónde va? Si es una persona que quiere bautizarse, ¿quién sabe cuál es el próximo paso en el proceso? Si es una persona que ya ha pasado todos los pasos, pero ahora quiere servir. Entonces, establecer procesos. A lo mejor un pastor dice, oh, mis procesos no están claros. Ujú, O por otra parte, otro pastor puede decir, mira, ¿sabes qué? Mi proceso está claro, pero le falta un poquito aquí. No estoy equipando a otros. ¿Cómo hago algo para equipar a otros? Y por último, es revisar, evaluar constante. Por ejemplo, a veces es que estamos haciendo lo que hacíamos hace 20 años y nunca más nos hemos sentado a decir, esto nos está funcionando. Y a veces creemos que lo que fue santo y bueno en un momento va a ser santo y bueno por todo el tiempo. Bueno, a lo mejor no. O sea, a lo mejor sigue siendo santo, pero hay que cambiar algo. Entonces, esto del libro lo que nos reta es a evaluar, a examinar. Para los que no tienen nada, como, ay, yo no tengo una visión clara. Bueno, es un buen momento para crear una, para comunicarla. El libro yo creo que a nosotros nos ha ayudado, nos va a seguir ayudando. Ahora lo que vamos a hacer es todo el liderazgo de la iglesia, vamos a ir por el libro otra vez, ujú. porque queremos estar seguros que no estamos predicando lo que solamente y no lo estamos viviendo, sino que estamos ajustando también. Bien, gracias. Muchas gracias por eso, porque también creo que hay muchísimos libros sobre plantación o edificación, predicación, exégesis y tantas labores de la iglesia. Pero es un libro bastante particular, bastante único en el sentido de que nos sirve para comunicar eso que todos nosotros hablamos en la reunión de líderes y que acordamos y que decimos que bien, que hay que hacerlo así, pero de pronto en los anuncios todo se manda, si quieres saber de esto, habla con el pastor, si quieres hacer esto, habla con el pastor, si quieres hacer esto, habla con el pastor, y entonces vienen 100 personas y no se puede. Y yo creo que eso, que haya un libro tan ordenado, porque bueno, no sé si lo pueden ver, pero les recomiendo a las personas que simplemente que lo compren primeramente, pero si pueden ver también una muestra, hay una muestra en Lifeway, pero está muy ordenado por diferentes segmentos con preguntas para la comprensión, con preguntas de aplicación, que es también algo importante. Normalmente los libros cuentan con preguntas de profundizar o de repetir un poco para reconocer más el contenido, pero este libro nos habla de preguntas para la comprensión y bueno, es bueno que entendamos el concepto, pero finalmente también nos dice, ¿y ahora cómo aplicas eso? ¿No? Y creo que eso es algo que nos falta, al menos yo lo estoy viendo como iglesia y ya quiero hablar con el equipo de liderazgo porque creo que es una de las batallas más grandes que tenemos como una plantación, de mi parte, tenemos una plantación, 4 años de iglesia, entonces tenemos lo fundamental, la predicación, la palabra, el bautismo, la cena del Señor, la adoración. Sin embargo, seguimos madurando y en ese proceso de madurez creo que va a ser esencial que aprendamos a comunicar la visión de la iglesia a, a las demás personas, ¿no? Así que contento por eso. No quiero terminar esa entrevista sin preguntarle algo que usted menciona en el capítulo sobre la plantación de iglesias. Usted conecta la gran comisión con la multiplicación. ¿Cuáles Sí. han sido las lecciones más significativas que ha aprendido sobre el envío de personas y la plantación
de nuevas iglesias. Bueno, yo quiero decir esto y no quiero sonar súper mejor que otros ni nada. Para nosotros no ha sido difícil Ujú, enviar gente. Ha sido muy satisfactorio, gratificante, porque hemos comenzado con el fin en mente. Cuando comenzamos, comenzamos soñando que un día podríamos enviar y ver el envío es, Dios lo hizo, ujú, lo disfrutamos, lo logramos. Por ejemplo, si pensamos en crecer, nunca tenemos un auditorio muy grande, nuestra congregación se reúnen muchas personas en un domingo, nunca fue el plan llenar el auditorio, nunca fue el plan ver mucha gente, siempre el plan fue enviar mucha gente. Entonces, es como la mujer que tiene su bebé, no está triste porque está afuera ahora. Está triste porque para eso lo estuvo 9 meses en su vientre. Entonces, nunca estamos tristes cuando nace una nueva iglesia, porque para eso existimos. Entonces, claro, eh, pienso en el ejemplo de Antioquía en Hechos capítulo 13 cuando están orando. Enviar a Bernabé y a Pablo fue algo de Dios, fue guiado por el Espíritu, pero fue un momento también de decir, wow, se van los mejores líderes. Y a veces te estamos enviando a los mejores líderes con los mejores miembros a plantar otra iglesia, pero de eso se trata. Y ujú, saben, quiero decir a los pastores esto. Dios de manera sobrenatural, cuando enviamos a los mejores, Él se encarga de levantar a otros y darle oportunidad a otros que posiblemente no habíamos visto y wow, y mira, este está tomando este lugar y está haciéndolo increíble. Entonces yo creo que el tiempo en la tierra es muy corto para centrarnos en crecer nuestro propio reino. ujú, No sabemos ni cuánto nos queda aquí. Y mi sueño es que cada pastor pueda ver la gran comisión como estas tres cosas que digo en el libro. Evangelismo. Compartan el evangelio. Compartan el evangelio. Segundo, hagan discípulos, pero no discípulos que le enseñamos un montón de materia o un montón de clases, sino gente que siga a Cristo con pasión, que se santifique en el proceso, pero mientras tanto que se multiplique. Y cuando hacemos eso, esa multiplicación va a dar como resultado la plantación de iglesias, porque, ¿sabes? No vamos a cumplir la gran comisión si no ponemos iglesias en todos los rincones. ujú, Hay iglesias que van a lucir muy grandes, de miles, y otras de decenas, 20, 30, no importa. Enciende la luz en ese lugar, adelante. Una iglesia en misión, otra vez, quiero resumir esto, una iglesia en misión es una iglesia que moviliza al pueblo de Dios con una visión clara, con estrategias bien definidas, con procesos y que evalúa constantemente lo que estamos haciendo. Yo creo que sí, y no hay nada en este libro que sea formas, es principios. Cada cual tiene que crear su visión mientras estudia el libro con sus líderes. Cada cual tiene que decir cuál sería mi mejor estrategia. Cada cual decir cómo se ven los procesos para mi iglesia. Y cada cual tiene que evaluar su propio proceso. No es nada de esto lo haces allá y tu iglesia va a crecer. No. Es tu iglesia está creciendo o tu iglesia está empezando a crecer, organízale para que pueda ser fiel a ese crecimiento. Eso es lo que es. amén. Muchísimas gracias, Pastor Corredera, porque que creo que la lectura de este libro va a ser muy importante porque nos presta principios claves para la plantación de iglesias. Y como usted lo ha dicho, no hay nada que no esté en la Biblia, sino simplemente son cómo la Biblia se ve aplicada cuando hay una persona que también ha vivido esto con mucha experiencia. He tenido el privilegio de conocerle a usted personalmente, conocer su iglesia y las personas con las que trabaja y he podido ver ese gozo, esa libertad con la que ellos sirven y están tan contentos de servir, de seguir estudiando, de seguir capacitándose. Así que muchas gracias, Pastor, por haber escrito este libro. No sé si quiere decir algo más antes de concluir. Bueno, no, simplemente que gracias a Lifeway por hacer esta conexión y por poner esto junto. Es un esfuerzo de muchos. Yo solamente soy el nombre que está ahí, pero detrás de este libro hay cientos de personas que trabajan cada día en la obra del Señor, que aman al Señor y que me han dado un privilegio que no merezco, simplemente de ser su pastor y de guiarles. Y mi oración es
que un pastor de una iglesia grande, pequeña, plantada o revitalizándose, pueda encontrar una guía del Espíritu de Dios en este libro para mover su iglesia a la misión de Dios. No hay otra cosa y esa es mi oración. Si me necesitan, eh, hay manera de comunicarse conmigo. Podemos enviar a alguien a ayudar un poco con un taller. Podemos tener conferencias de Zoom, reuniones, porque mi meta es que otros puedan movilizar a ese gran pueblo de Dios, a ese gigante dormido, para cumplir la gran comisión. De verdad que sí. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, pastor. Bueno, hermanos, con nosotros será hasta la próxima entrevista, el próximo lanzamiento de VNH en español y de Lifeway. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, VNH en español, en Instagram, en Facebook, Lifeway Liderazgo, Lifeway Mujeres, Lifeway Niños y todas las diferentes segmentaciones que tenemos en Lifeway. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima entrevista, el próximo lanzamiento.